Una pobre niña de 6 años le pregunta a un millonario paralizado si cambiará sus sobras por un milagro. «Puedo hacer que vuelvas a caminar», susurra a través de las rejas de hierro de su mansión. Él se rió tan fuerte que su silla de ruedas tembló, pero cuando sus diminutas manos tocaron sus piernas sin vida, ocurrió algo imposible. La sensación que no había sentido en 20 años le recorrió la columna como un relámpago. Pero esto era solo el comienzo de la transformación más impactante que alguien hubiera presenciado jamás. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. El viento de diciembre aullaba por las calles vacías de Millbrook Heights, donde las mansiones se erguían como gigantes dormidos detrás de portones imponentes. Dentro de la más grande, Alexander Kane estaba sentado en su silla de ruedas personalizada, mirando las llamas danzar en su chimenea de mármol. El millonario de 45 años tenía todo lo que el dinero podía comprar, y aún así se sentía más vacío que las calles abandonadas de afuera. 20 años, 20 largos años desde el accidente que le robó las piernas y las ganas de vivir. El conductor ebrio que chocó contra su coche salió ileso, mientras que la columna de Alexander se partió como una ramita. La ironía no se le escapaba. Había construido su fortuna en tecnología médica, creando dispositivos que ayudaban a otros a caminar. Sin embargo, él seguía atrapado en su prisión con ruedas. Su chef se había ido hacía horas, dejando abandonado en la mesa del comedor un festín digno de 10 personas. Alexander ya casi no comía. La comida había perdido su sabor, igual que todo lo demás en su mundo. El pollo asado intacto, el puré de papas cremoso y los panecillos calientes probablemente acabarían en la basura como todas las demás noches. El reloj de pie del pasillo dio 9 campanadas cuando ocurrió algo imposible. Un golpe suave resonó en el silencio de la mansión. Alexander se quedó helado. Ya nadie lo visitaba. Su exesposa, Caroline, se había quedado con la mitad de su fortuna y había desaparecido con su entrenador personal. Sus socios solo llamaban cuando necesitaban su firma. Incluso su propio hermano no le hablaba desde hacía 5 años. Los golpes volvieron a sonar, más insistentes esta vez. Alexander condujo su silla de ruedas hasta el monitor de seguridad y jadeó. De pie frente a su portón principal había una diminuta figura con un abrigo rosa andrajoso, apenas lo bastante alta para alcanzar el botón del intercomunicador. Era una niña pequeña, tal vez de 6 o 7 años, con el cabello rubio enredado asomando por debajo de un gorro de lana gastado. «¿Qué demonios?», murmuró Alexander, presionando el botón del intercomunicador. «Niña, ¿dónde están tus padres? Hace un frío helador ahí fuera». La niña levantó la vista hacia la cámara con los ojos azules más grandes y brillantes que él había visto jamás. Cuando habló, su voz era tan suave que tuvo que esforzarse para oírla a través del viento. «Me llamo Sofía. Olí tu cena desde la calle. Mi mamá y yo no hemos comido en 2 días». Hizo una pausa y luego dijo algo que hizo que la sangre de Alexander se helara. «Te cambiaré algo asombroso por tus obras. Puedo hacer que vuelvas a caminar». Alexander soltó una carcajada, una risa amarga y hueca que resonó por toda su mansión vacía. «Caminar otra vez, niña. He gastado millones en los mejores doctores del mundo. Si ellos no pueden curarme, ¿qué te hace pensar que una niña de 6 años sí puede?». Pero Sofía no salió corriendo como lo harían la mayoría de los niños al enfrentarse a un hombre amargado y furioso. En vez de eso, pegó su pequeño rostro contra los fríos barrotes de hierro del portón. «Mi abuela me enseñó sobre los milagros antes de irse al cielo. Ella decía, las cosas rotas pueden arreglarse si crees con suficiente fuerza. Yo, creo en usted, señor Kane». Algo en su voz hizo que el pecho de Alexander se tensara. ¿Cómo sabía su nombre? Hacía años que no salía en las noticias. No había salido de su mansión en meses. Y, sin embargo, aquella niña misteriosa hablaba con tanta certeza, con una fe tan pura, que por un momento, solo por un momento, casi le creyó. «Esto es ridículo», se dijo. Pero su dedo ya estaba suspendido sobre el botón para abrir el portón. «Debo estar perdiendo la cabeza». Contra cada fibra lógica de su cuerpo, Alexander abrió el portón. Llevó su silla de ruedas hasta la puerta principal y observó cómo la diminuta figura avanzaba con dificultad por su largo camino de entrada, dejando pequeñas huellas en la nieve ligera. Cuando llegó al umbral, vio que era todavía más pequeña de lo que había imaginado, definitivamente no tenía más de 6 años, con mejillas rosadas y labios que comenzaban a ponerse azules por el frío.
Entra antes de que te congeles, gruñó Alexander, echando su silla de ruedas hacia atrás. Pero quiero que sepas que esto es una locura. Probablemente estoy infringiendo unas 50 leyes al dejar entrar a una niña desconocida en mi casa. Sofía entró y de inmediato soltó un jadeo al ver la mansión. Los pisos de mármol brillaban bajo las lámparas de cristal, y las paredes estaban cubiertas de pinturas que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Pero sus ojos no estaban puestos en el lujo. Estaban fijos en el comedor donde esperaba intacto el festín de Alexander. «¡Ay, Dios mío!», susurró, juntando sus pequeñas manos. «Hay tanta comida. Esto podría alimentarnos a mi mamá y a mí durante una semana». Alexander sintió una punzada inesperada en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que tuvo hambre de verdad? ¿Cuándo había apreciado por última vez algo tan simple como una comida caliente? «Toma lo que quieras», dijo en voz baja. «De todos modos, mi chef siempre prepara demasiado». Sofía se dirigió hacia el comedor, pero se detuvo de pronto y se volvió para mirarlo. «Primero, déjame cumplir mi promesa. Dije que haría que volvieras a caminar. Niña, Sofía, agradezco la intención, pero... ¿Puedo tocarle las piernas?», preguntó ella con tanta inocencia que Alexander no encontró palabras para negarse. Había algo distinto en esa niña. Tal vez era la forma en que lo miraba sin lástima, o la forma en que hablaba de los milagros como si fueran tan reales como la nieve del exterior. O quizá él estaba tan desesperado por una conexión humana que había perdido completamente la razón. «Está bien», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero cuando no pase nada, quiero que comas algo y luego me digas dónde vives para poder llevarte a casa sana y salva». Sofía asintió solemnemente y se arrodilló junto a su silla de ruedas. Sus manos pequeñas parecían imposiblemente diminutas al lado de sus piernas inútiles. Durante 20 años, Alexander no había sentido nada por debajo de la cintura. Ni dolor, ni sensación, nada. Los doctores le habían explicado que su médula espinal estaba completamente seccionada. Los nervios estaban muertos. No había esperanza. Pero cuando las cálidas palmas de Sofía se apoyaron sobre sus rótulas, ocurrió algo imposible. Una descarga eléctrica subió por la columna de Alexander como un relámpago. No era dolor. Él recordaba el dolor de antes del accidente. Esto era distinto. Esto era sentir, una sensación pura e innegable recorriendo nervios que habían estado en silencio durante 2 décadas. Los ojos de Alexander se abrieron de par en par y sus manos se aferraron a los reposabrazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué acabas de?», empezó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque por primera vez en 20 años, podía sentir sus piernas. No por completo, era como un susurro débil de sensación, como la sangre regresando lentamente a una extremidad dormida. Pero estaba ahí, era real y era imposible. Sofía levantó la vista hacia él con aquellos increíbles ojos azules y sonrió con la sonrisa más hermosa que él había visto jamás. «Ya te lo dije», dijo sencillamente. «Los milagros ocurren cuando las personas creen unas en otras». Alexander miró sus piernas con asombro. Intentó mover los dedos de los pies y sintió el más leve espasmo, tan pequeño que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero para él fue como presenciar el nacimiento de una estrella. «¿Cómo?», susurró, con la voz temblorosa. «¿Cómo es esto posible, amor?», dijo Sofía como si fuera lo más obvio del mundo. «Mi abuela decía que el amor puede sanar cualquier cosa. Me enseñó eso antes de que el cáncer se la llevara». Lágrimas, lágrimas reales, comenzaron a rodar por las mejillas de Alexander. No había llorado desde el día de su accidente. Había levantado muros alrededor de su corazón tan gruesos que nada podía atravesarlos. Pero esa niña, esa imposible niñita, acababa de hacer algo que las mentes médicas más brillantes del mundo habían declarado imposible. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz apenas en un susurro. Sofía se puso de pie y sacudió el polvo de su abrigo gastado. «Solo soy Sofía y tengo muchísima, muchísima hambre». Alexander no podía dejar de mirar sus piernas. La sensación se estaba haciendo más fuerte. No mucho, pero lo suficiente para hacerle creer que, de alguna manera, de forma imposible, esa niña acababa de cambiar su mundo entero. «Toma lo que quieras de la cocina», dijo, con la voz todavía temblorosa por la emoción. «Llévatelo todo.
Llamaré a mi chofer para que te lleve a casa y me aseguraré de que tú y tu madre nunca vuelvan a pasar hambre. Pero Sofía negó con la cabeza. No quiero su dinero, señor Cain. Quiero ayudarlo a volver a caminar. Caminar de verdad, no solo sentir las piernas. ¿Qué quieres decir? Esto fue solo el principio, dijo ella, con su voz infantil cargando un peso imposible de sabiduría. Pero tendré que volver todos los días, durante todo el tiempo que haga falta. Alexander sintió que el corazón se le aceleraba, no por miedo, sino por algo que no había experimentado en 20 años. Esperanza. Tu madre estará preocupada por ti. Mi mamá trabaja en 3 empleos para pagar nuestro minúsculo apartamento, dijo Sofía con tristeza. No volverá a casa hasta muy tarde. No sabe que a veces me escapo para buscar comida. La idea de esa niñita caminando sola por calles peligrosas de noche hizo que despertaran los instintos protectores de Alexander. Instintos que había olvidado que tenía. Eso no es seguro. Podrían haberte lastimado o algo peor. Pero no pasó, dijo Sofía con la lógica sencilla de una niña. En cambio, lo encontré a usted y usted me encontró a mí. La abuela siempre decía que no existen los accidentes, solo milagros esperando suceder. Como para demostrar su punto, Alexander sintió otro aleteo de sensación en las piernas. Esta vez estaba seguro de haber visto moverse ligeramente su pie izquierdo. No mucho, solo un pequeño cambio que podría haber sido su imaginación, pero se sintió tan real como las lágrimas que aún corrían por su rostro. No entiendo nada de esto, admitió. No tienes que entender los milagros, dijo Sofía, alcanzando un panecillo. Solo tienes que creer en ellos. Dio un pequeño mordisco y cerró los ojos en pura dicha. Esto es lo más delicioso que he probado en toda mi vida. Alexander la observó comer con la desesperación de alguien que realmente comprendía el hambre y sintió vergüenza por todas las comidas que había desperdiciado, por todas las bendiciones que había dado por sentadas. Esa niña no tenía nada. Y aún así, le había dado algo invaluable, el primer destello de esperanza que había sentido en 20 años. Pero mientras la veía comer, se le ocurrió un pensamiento terrible. ¿Y si todo esto era solo su imaginación? ¿Y si su mente desesperada por fin se había quebrado y estaba alucinando las sensaciones en sus piernas? ¿Y si mañana, cuando el hechizo se rompiera, despertaba para descubrirse tan roto y solo como antes? Sofía, dijo con cuidado. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Y si mañana no puedo sentir nada otra vez? Ella levantó la vista hacia él con migas de comida en la barbilla y absoluta confianza en los ojos. Entonces lo intentamos una y otra vez hasta que funcione. Pero ¿y si, señor Cain? Lo interrumpió, con su vocecita repentinamente firme. Quiere volver a caminar, más que nada en el mundo. Entonces deje de preguntar, ¿y si? Y empiece a preguntar, ¿qué sigue? De la boca de los niños, pensó Alexander. Esa niña de 6 años acababa de darle un mejor consejo que todos sus carísimos terapeutas juntos. ¿Qué sigue entonces? Preguntó. Sofía terminó su panecillo y lo miró seriamente. Después, usted me deja ayudarlo y usted me ayuda a ayudar a mi mamá. Nos cuidamos el uno al otro como hacen las familias. No somos familia, Sofía. Acabamos de conocernos. La familia no es solo sangre, dijo ella, repitiendo palabras que sonaban demasiado sabias para su edad. La familia es la gente que no se rinde entre sí. Alexander volvió a sentir que el pecho se le apretaba. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien no se había rendido con él? Hasta él mismo se había rendido consigo años atrás. Está bien, dijo en voz baja. ¿Qué necesito hacer? El rostro entero de Sofía se iluminó como la mañana de Navidad. Primero, necesitas creer de verdad, no solo con la cabeza, sino con el corazón. No estoy seguro de recordar cómo se hace eso. Está bien, dijo ella, extendiendo la mano para darle unas palmaditas con sus deditos. Creeré por los dos hasta que lo recuerdes. Cuando su mano cálida tocó la suya, Alexander sintió que aquella imposible sensación en las piernas se hacía más fuerte. Esta vez estaba seguro de que su pie derecho se movió. Solo un pequeño espasmo, pero innegable. ¿Viste eso? Susurró. Yo lo veo todo, dijo Sofía misteriosamente. La pregunta es, ¿usted lo ve? Antes de que Alexander pudiera preguntarle qué quería decir, el reloj de pie dio 10 campanadas. Los ojos de Sofía se abrieron de pánico. Tengo que irme, dijo, saltando de la silla.
Mi mamá sale del trabajo a las 10:30 de la mañana. Si descubre que me escapé otra vez. Espera, llamó Alexander mientras ella corría hacia la puerta. ¿Cómo te encontraré? ¿Dónde vives? Sofía se detuvo en el umbral, mirándolo por encima del hombro con aquellos increíbles ojos azules. No necesita encontrarme, señor Cain. Yo lo encontraré mañana por la noche, a la misma hora. Pero ¿y si pasa algo? ¿Y si te lastimas o te pierdes? Hoy si no pasa nada, lo desafió ella, devolviéndole sus propias palabras. Y con eso, desapareció en la noche nevada, dejando a Alexander solo en su mansión con el aroma persistente de la esperanza y la imposible sensación todavía hormigueando en sus piernas. Se quedó allí sentado en un silencio atónito durante lo que parecieron horas, mirando el lugar donde ella había estado, preguntándose si el encuentro más importante de su vida acababa de ser un sueño. Pero el plato vacío sobre su mesa del comedor era real. El calor que aún irradiaba de donde ella había tocado su mano era real. Y la sensación en sus piernas, tenue pero innegable, también era real. Alexander llevó su silla de ruedas hasta su dormitorio y se transfirió a la cama, algo que había hecho miles de veces antes. Pero esa noche era diferente. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, podía sentir las sábanas contra sus piernas. Podía sentir el peso de la manta. Podía sentir esperanza. Por primera vez en 20 años, Alexander Cain se durmió creyendo que el mañana podría ser diferente al hoy. No tenía idea de que en menos de 24 horas su mundo se pondría completamente patas arriba, y de que la pequeña niña del abrigo rosa andrajoso traería consigo una revelación que sacudiría los cimientos mismos de todo lo que creía saber sobre los milagros, la familia y el poder imposible de la fe de una niña. Pero primero tendría que sobrevivir al día más largo de su vida. A medida que la noticia del milagro de Sofía comenzaba a difundirse, trayendo consigo peligros que ninguno de los dos podría haber imaginado. Alexander despertó a la mañana siguiente convencido de que todo había sido un sueño. La sensación en sus piernas había desaparecido, reemplazada por el entumecimiento familiar con el que había vivido durante 20 años. Miró el techo de su dormitorio, sintiéndose tonto por haber creído que una niña de 6 años podía lograr lo que los mejores doctores del mundo no habían podido. Claro que no era real, murmuró para sí mismo, transfiriéndose a su silla de ruedas con movimientos practicados. Estoy perdiendo la cabeza. Pero cuando llegó rodando a la cocina para prepararse café, se detuvo en seco. Allí, sobre su impecable encimera de granito, había un pequeño pedazo de papel doblado en forma de corazón. Con las manos temblorosas, lo abrió y encontró un mensaje escrito con crayón. Gracias por la comida, señor Cain. Nos vemos esta noche. Con amor, Sofía. P.D. Tóquese la rodilla izquierda. El corazón de Alexander empezó a latir con fuerza. Miró a su alrededor por toda la mansión, tratando de entender cómo ella podría haber dejado esa nota. Todas las puertas estaban cerradas con llave. El sistema de seguridad estaba activado. Y, sin embargo, casi contra su voluntad, bajó la mano y se tocó la rodilla izquierda justo como indicaba la nota. La descarga eléctrica que recorrió su pierna fue tan intensa que casi lo lanzó fuera de la silla de ruedas. No solo podía sentir la rodilla, sino que la sensación se extendió hasta el tobillo y subió hasta la cadera. Por un breve e imposible instante, pudo sentir toda la pierna izquierda con tanta claridad como si nunca hubiera sido dañada. Esto es imposible, susurró. Pero incluso mientras lo decía, apretó con más fuerza la mano contra la rodilla. La sensación era embriagadora. Después de 20 años de no sentir nada, cada percepción era como un regalo del cielo. Su momento de asombro fue destruido por el sonido del timbre. Luego otro timbrazo y otro más. Alexander frunció el ceño mientras se dirigía hacia el monitor de seguridad, esperando ver a un repartidor o quizá a su jardinero. En lugar de eso, vio una multitud. Al menos 50 personas estaban afuera de sus portones sosteniendo carteles, gritando y empujando contra los barrotes de hierro. Algunos sostenían símbolos religiosos, otros llevaban cámaras y unos cuantos estaban instalando lo que parecían equipos de noticias. «¿Qué demonios?», murmuró Alexander, subiendo el volumen del sistema de seguridad. «Sanadora milagrosa», gritaba alguien. «Queremos ver a la sanadora milagrosa». «Kiura, mi hija», gritó una mujer, sosteniendo una foto por encima de su cabeza. «El poder de Cristo te obliga», gritó un hombre, agitando una cruz. La sangre de Alexander se heló.
¿Cómo lo sabían? ¿Cómo podían saber siquiera sobre Sofía? Él no se lo había contado a nadie, y ella era solo una niña. No había manera de que hubiera podido contárselo a nadie. Su teléfono empezó a sonar, luego el teléfono fijo, luego el teléfono de negocios. Todos a la vez, creando una sinfonía de caos electrónico que le hizo dar vueltas la cabeza. Con las manos temblorosas, contestó su celular. Hola, señor Cain. Habla Rebeca Martínez de Channel 7 News. Estamos recibiendo reportes de que una sanadora milagrosa visitó su casa anoche. Una niña que puede hacer que las personas paralizadas vuelvan a caminar. ¿Puede hacer algún comentario? Alexander colgó de inmediato, pero el teléfono volvió a sonar a los pocos segundos. Señor Cain, habla de Daily Herald. Nos gustaría entrevistarlo sobre el milagro de sanación. Colgó otra vez y otra vez y otra vez. Afuera, la multitud era cada vez mayor. Alexander podía ver camionetas de noticias llegando, reporteros instalando cámaras y más personas desesperadas llegando con sillas de ruedas, muletas y fotos de seres queridos enfermos. Pero lo peor no era la multitud, ni los reporteros, ni los teléfonos sonando. Lo peor era el miedo que crecía en su pecho como agua helada. Si esa gente estaba buscando a Sofía, si conocían su milagro, entonces ella estaba en peligro. Una niña de 6 años caminando sola por las calles con multitudes de personas desesperadas cazándola. Alexander tomó su teléfono y marcó al 911. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Necesito protección policial para una niña, dijo con urgencia. Hay una turba de personas buscando a una niña de 6 años, y temo que puedan lastimarla. Señor, ¿puede ser más específico? ¿Cuál es el nombre de la niña y su ubicación? Alexander se dio cuenta con horror creciente de que no sabía el apellido de Sofía, ni su dirección, ni siquiera a qué escuela asistía. No sabía nada de ella, excepto que era pobre, que su madre trabajaba en 3 empleos y que creía en los milagros. Yo, no lo sé, admitió. Pero está en peligro. Hay gente buscándola, multitudes de personas, y solo es una niña pequeña. Señor, sin información más específica, no hay mucho que podamos hacer. Si le preocupa una niña en particular, quizá quiera contactar a los servicios de protección infantil. Alexander colgó frustrado. Servicios de protección infantil. Eso llevaría horas, quizá días. Para entonces, podría ser demasiado tarde. Regresó al monitor de seguridad y observó con alarma creciente cómo la multitud fuera de sus portones superaba ya las 100 personas. Algunos parecían genuinamente desesperados. Padres con niños enfermos, personas mayores en sillas de ruedas, familias aferradas a expedientes médicos. Pero otros parecían peligrosos. Había hombres de ojos desquiciados gritando sobre profecías religiosas, mujeres desmayándose por éxtasis religioso y lo que parecían miembros de un culto con túnicas iguales. Y en medio de todo, Alexander vio algo que hizo que se le congelara la sangre. Un sedán negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle frente a su mansión. Dentro, podía distinguir las siluetas de varias personas observando su casa con binoculares. Su exesposa, Caroline. Alexander reconocería ese coche en cualquier parte. Era el mismo que ella había usado durante su amargo proceso de divorcio, cuando contrató investigadores privados para seguirlo y documentar el deterioro de su estado mental con la esperanza de obtener un acuerdo mayor. Pero, ¿qué hacía ella allí ahora? ¿Y por qué estaba vigilando su casa con lo que parecía un equipo de abogados o investigadores? Antes de que pudiera procesar esta nueva amenaza, el timbre volvió a sonar. Esta vez, cuando revisó el monitor, vio un rostro familiar que hizo que el corazón le diera un vuelco de alivio. La doctora Patricia Winters, su neuróloga, estaba en su portón con su maletín médico, con aspecto preocupado y ligeramente abrumada por la multitud que la rodeaba. Alexander abrió el portón de inmediato y observó cómo la doctora Winters se abría paso entre la turba, ignorando sus súplicas desesperadas de curación y milagros. Llegó a la puerta principal justo cuando varios reporteros intentaban seguirla por el portón. «Ciérralo», gritó ella, y Alexander cerró el portón justo a tiempo para mantener a la multitud afuera. La doctora Winters entró tambaleándose en el vestíbulo, respirando con dificultad y visiblemente alterada. «Alexander, ¿qué demonios está pasando? Esta mañana recibí 6 llamadas distintas diciendo que estabas caminando otra vez».
El hospital está inundado de gente rogando información sobre alguna sanadora milagrosa. Y esa multitud afuera se estremeció. Nunca había visto algo así. Patricia, necesito que me examines, dijo Alexander con urgencia. Anoche ocurrió algo imposible, y necesito saber si es real o si estoy perdiendo la cabeza. La doctora Winters dejó el maletín en el suelo y lo miró con la expresión cuidadosa que usaba cuando pensaba que un paciente podía estar sufriendo un colapso psicológico. Alexander, ya hemos hablado de esto antes. Tu médula espinal quedó completamente seccionada en el accidente. El daño es permanente e irreversible. No existe procedimiento médico, ni tratamiento, ni milagro que pueda. Tócame la rodilla, la interrumpió Alexander. ¿Qué? Por favor, solo toca mi rodilla izquierda y dime qué sientes. La doctora Winters vaciló, luego se arrodilló junto a su silla de ruedas y puso la mano sobre su rodilla. Alexander, no entiendo qué. Se detuvo a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos. Acabas de... Tú también lo sentiste, dijo Alexander, con la voz apenas en un susurro. Mi pierna se movió. Hice que se moviera. La doctora Winters retiró la mano de golpe como si se hubiera quemado. Eso es imposible. Debo haberlo imaginado. No hay forma de que puedas tener movimiento voluntario después de 20 años de parálisis completa. Pero incluso mientras lo decía, Alexander podía ver la duda en sus ojos. La certeza científica que había definido su carrera se estaba resquebrajando, y ambos lo sabían. Hay más, dijo Alexander. Bajó la mano y se pellizcó el muslo izquierdo con suficiente fuerza como para dejar marca. Puedo sentir eso. Puedo sentir todo desde la cadera hasta el tobillo. La doctora Winters tomó un martillo de reflejos de su maletín con manos temblorosas. Esto es imposible, murmuró. Pero déjame probar tus reflejos. Le golpeó la rodilla con el martillo y su pierna respondió con una sacudida, un reflejo normal y sano que no debería haber existido en un hombre con la médula espinal seccionada. El martillo se le cayó de las manos y repiqueteó en el suelo. ¿Cómo es esto posible?, susurró. Una niña pequeña, dijo Alexander, de 6 años. Tocó mis piernas y algo cambió. Sé cómo suena, pero Alexander, escúchame con mucha atención, lo interrumpió la doctora Winters, con voz urgente. Si lo que estás diciendo es cierto, si de verdad estás recuperando la sensibilidad y el movimiento, entonces tenemos que llevarte al hospital inmediatamente. Necesitamos hacerte todas las pruebas que tenemos, documentarlo todo, averiguar qué le está pasando a tu sistema nervioso. No puedo irme, dijo Alexander, mirando hacia la multitud afuera. Ella va a volver esta noche. La niña. Y con toda esta gente buscándola. ¿Quieres decir que la niña que supuestamente te curó va a volver aquí? Esta noche. La doctora Winters parecía horrorizada. Alexander, ¿tienes idea de lo peligroso que podría ser eso? Ahí afuera hay fanáticos religiosos que harían cualquier cosa por ponerle las manos encima a alguien que creen capaz de realizar milagros. Y hay otros que lastimarían a una niña solo para demostrar que los milagros no existen. Como para enfatizar sus palabras, una piedra atravesó la ventana principal de Alexander, seguida por gritos furiosos de la multitud. Saquen a la sanadora. Tenemos derecho a los milagros. Falsa profeta. Alexander y la doctora Winters se agacharon mientras más piedras comenzaban a volar. La multitud se estaba volviendo violenta, su desesperación y fervor religioso alcanzando un punto de ebullición peligroso. Llame a la policía, dijo Alexander, mientras la doctora Winters tomaba su teléfono. Esto se está saliendo de control. Pero antes de que pudiera marcar, el timbre volvió a sonar. Esta vez, cuando revisó el monitor de seguridad, casi se le detuvo el corazón. De pie en su portón, viéndose pequeña y aterrada en medio de la turba furiosa, estaba Sofía. Seguía usando el mismo abrigo rosa andrajoso de la noche anterior, pero ahora estaba roto y sucio. Su cabello rubio estaba revuelto, y lágrimas corrían por su rostro mientras personas desesperadas la rodeaban, extendiendo las manos para tocarla, suplicándole que sanara a sus seres queridos. «¿Es ella?», gritó alguien. «Es la niña milagro». La multitud se abalanzó sobre Sofía como una marea, y Alexander observó horrorizado cómo la pequeña niña desaparecía bajo un mar de manos aferrándose y cuerpos desesperados. «No», gritó, con la voz resonando por toda su mansión. Sin pensar, sin importarle su silla de ruedas ni sus limitaciones, Alexander hizo algo que no había hecho en 20 años.
Intentó ponerse de pie y, de forma imposible y milagrosa, sus piernas sostuvieron su peso. Por primera vez en 2 décadas, Alexander Cain estaba de pie sobre sus propios pies. Pero no tenía tiempo para celebrarlo, no tenía tiempo para procesar el milagro que estaba ocurriendo en su propio cuerpo. Porque afuera de sus portones, la niña que le había devuelto las piernas estaba siendo aplastada por la misma gente que buscaba los milagros que ella podía ofrecer. La doctora Winters lo miró en shock. Alexander, estás de pie. Realmente estás de pie. Llame al 911, dijo él, con una voz mortalmente serena a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Dígales que hay una niña en peligro inmediato. Y luego ayúdeme a llegar hasta ella. No puedes salir ahí fuera. Has estado en silla de ruedas durante 20 años. Aunque puedas ponerte de pie, no puedes abrirte paso entre esa turba. Alexander miró sus piernas funcionando de manera milagrosa, y luego el monitor de seguridad donde Sofía apenas era visible bajo la multitud aplastante. Obsérveme, dijo. Y por segunda vez en 24 horas, Alexander Cain se preparó para que su mundo entero se pusiera patas arriba. Pero esta vez, él no sería quien recibiría un milagro. Esta vez, sería él quien lo entregaría. La multitud afuera se volvía más violenta con cada segundo. Y en medio de ese caos, una niña de 6 años estaba luchando por su vida. La misma niña que le había dado el regalo imposible de la esperanza. La misma niña que acababa de enseñarle que algunas cosas valían la pena defenderlas, literalmente. Pero mientras Alexander se preparaba para enfrentarse a la turba, no tenía idea de que el sedán negro al otro lado de la calle estaba lleno de personas que habían estado esperando exactamente este momento. Personas que tenían un plan muy diferente tanto para él como para la niña milagro. Alexander no dudó. Con las piernas temblando por el esfuerzo y el asombro, dio un paso hacia la puerta principal, luego otro, y otro más, mientras cada músculo de su cuerpo despertaba como si hubiese estado dormido durante una eternidad. La doctora Winters corrió a su lado, lista para sostenerlo si caía, pero Alexander apenas la sentía. Todo su mundo se había reducido a una sola imagen en el monitor, Sofía, pequeña e indefensa, desapareciendo bajo el peso de manos desesperadas. Cuando abrió la puerta, el viento helado golpeó su rostro y el rugido de la multitud llenó el aire como una tormenta viva. Pero en el instante en que Alexander apareció de pie en el umbral, el caos vaciló. Un silencio estremecedor cayó sobre la calle. Cientos de ojos se clavaron en él. Cámaras se alzaron. Alguien dejó caer una cruz. Una mujer comenzó a llorar. Está caminando, susurró una voz entre la multitud. El paralítico está caminando. Entonces el silencio estalló en gritos. Es un milagro. La niña lo curó. Kenos Cure también. Alexander bajó los escalones de su entrada con pasos torpes pero firmes, cada movimiento enviándole oleadas de dolor y fuerza a la vez. Nunca había sentido algo tan terrible y tan glorioso. Sus piernas parecían de fuego, pero siguieron respondiendo. Apártense de ella, rugió con una autoridad que ni él mismo recordaba poseer. Es una niña. La multitud vaciló otra vez, sorprendida no solo por verlo caminar, sino por la furia protectora en su voz. Alexander se abrió paso entre ellos, empujando hombros, apartando brazos, apartando rostros frenéticos. Una mujer se arrojó a sus pies suplicando que sanara a su hijo. Un anciano le agarró la manga llorando. Un hombre con ojos desorbitados intentó tocarle la frente como si fuera un profeta resucitado. Pero Alexander siguió avanzando. Entonces la vio. Sofía había caído de rodillas en el suelo helado, su pequeño gorro de lana pisoteado a varios metros, el abrigo rasgado en el hombro. Tenía el rostro cubierto de lágrimas y trataba de protegerse la cabeza con los brazos mientras la multitud se inclinaba sobre ella como una ola a punto de romper. «Sofía», gritó Alexander. La niña levantó la vista y, al verlo caminar hacia ella, sus ojos se abrieron no con miedo, sino con una extraña calma, como si siempre hubiera sabido que esto sucedería. Alexander llegó hasta ella justo cuando un hombre grandote extendía la mano para agarrarla del brazo. Sin pensarlo, Alexander lo empujó con una fuerza que ni él sabía que tenía. El hombre tropezó hacia atrás entre los gritos de la multitud. Alexander se agachó, ignorando el dolor que le atravesó las piernas, y levantó a Sofía en brazos. Era tan ligera que parecía hecha de viento y huesos. La niña se aferró a su cuello con manos heladas. Sabía que vendrías, susurró contra su oído. Sabía que esta vez sí podrías caminar.
Antes de que Alexander pudiera responder, un movimiento al otro lado de la calle captó su atención. La puerta del sedán negro se abrió lentamente y del salió Caroline. Llevaba un abrigo blanco impecable, gafas oscuras y una expresión fría, calculadora, casi divertida. Detrás de ella descendieron dos hombres corpulentos con auriculares discretos y trajes negros. No parecían periodistas, no parecían creyentes, parecían cazadores. Caroline sonrió como si estuviera contemplando una obra de teatro cuidadosamente ensayada. «Siempre tan dramático, Alex», dijo con voz suave, aunque suficiente para que él la oyera por encima del tumulto. «Debo admitir que esto ha superado mis expectativas». Alexander sintió un escalofrío más frío que el viento. «Tú hiciste esto», gritó, sosteniendo a Sofía con más fuerza. Caroline se encogió de hombros con elegancia. Los secretos nunca permanecen secretos cuando hay suficiente dinero en juego. Un guardia, una llamada, un rumor bien colocado, ya sabes cómo funciona el mundo. Señaló con una mano enguantada a la multitud, a las cámaras, a los enfermos, a los desesperados. Mira a tu alrededor. Fe, dolor, esperanza, y un activo de valor incalculable en el centro de todo. Los ojos de Alexander ardieron de rabia. No es un activo, es una niña. Es una niña que puede hacer caminar a los paralíticos, respondió Caroline con sequedad. ¿Tienes idea de lo que pagaría el mundo por ella? Hospitales, gobiernos, laboratorios, iglesias, no seas ingenuo. Esto ya es mucho más grande que tú. Sofía se estremeció en sus brazos. No dejes que me lleven, susurró. Por favor. Alexander dio un paso atrás hacia la mansión. Sus piernas protestaron, pero resistieron. La doctora Winters apareció a su lado y abrió paso como pudo entre la gente. «Adentro, ahora», gritó. En ese mismo instante se oyeron sirenas a lo lejos, débiles al principio, luego más cercanas. La multitud comenzó a agitarse. Algunos corrían hacia la policía. Otros se acercaban más, desesperados por tocar a Sofía antes de que desapareciera. Uno de los hombres de Caroline avanzó entre la gente con paso decidido. «Señor Cain», dijo con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos, «entréguenos a la niña y podremos garantizar su seguridad». «Aléjate de nosotros», respondió Alexander. «No entiendes», dijo el hombre, bajando la voz. La madre ya cometió el error de negarse. Sofía se puso rígida. Alexander sintió como la niña dejaba de respirar por un segundo. «¿Qué has dicho?», preguntó él, con la voz convertida en hielo. Por primera vez, la expresión de Caroline perdió un poco de su compostura. «Oh», murmuró, como si el detalle se le hubiese escapado demasiado pronto. Pero ya era tarde. Sofía enterró el rostro en el cuello de Alexander y comenzó a temblar violentamente. «Se llevaron a mi mamá», sollozó. «Vinieron esta tarde. Los hombres del coche. Querían que les dijera dónde estaba usted. Mamá no quiso. Yo escapé por la ventana trasera. Vine a buscarlo porque ella dijo que usted era el único que podía protegerme». Alexander sintió que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies. No solo estaban cazando un milagro. Ya habían empezado a destrozar vidas para conseguirlo. Con Sofía aferrada a él, retrocedió hasta la entrada de la mansión mientras la doctora Winters forcejeaba para mantener la puerta abierta. Una piedra pasó silbando junto a su cabeza y se estrelló contra una columna. Un camarógrafo cayó al suelo. Los policías aún no habían llegado al portón. Todo se estaba desmoronando demasiado rápido. Cuando por fin cruzaron el umbral, la doctora Winters cerró la puerta con un golpe brutal y echó el cerrojo. Afuera seguían los gritos, las sirenas, el golpeteo de puños y piedras contra el metal. Alexander bajó con cuidado a Sofía en el suelo del vestíbulo, pero la niña no soltó su mano. Sus ojos azules, enormes y llenos de terror, buscaron los suyos. «Lo siento», dijo entre sollozos. «No quería traerle problemas. Solo. No sabía a dónde más ir». Alexander se arrodilló frente a ella, y el dolor de flexionar las piernas casi lo hizo desmayarse, pero no le importó. Tomó su pequeño rostro entre las manos. «Escúchame muy bien», dijo, tratando de mantener firme la voz. «No hiciste nada malo. ¿Entiendes? Nada. Ellos son los culpables. Y no voy a dejar que te hagan daño. Ni a ti ni a tu madre».
La doctora Winters estaba ya llamando frenéticamente a la policía, describiendo la violencia exterior y pidiendo unidades adicionales, pero Alexander apenas la oía. Sofía se llevó una mano temblorosa al bolsillo interior de su abrigo roto y sacó algo pequeño envuelto en un pañuelo deshilachado. Mamá me dijo que se lo diera solo si pasaba algo malo, dijo. Dijo que si ellos la encontraban primero, usted tendría que saber la verdad. Alexander desenvolvió el pañuelo y encontró dentro un medallón de plata viejo y arañado. Lo abrió con dedos torpes. Dentro había una fotografía diminuta, amarillenta por el tiempo. En ella aparecía un Alexander mucho más joven, sonriendo de una manera que ya no recordaba, con el brazo rodeando a una mujer de cabello oscuro que sostenía una ecografía contra el pecho. En el reverso de la tapa había una inscripción apenas legible, para nuestra pequeña esperanza. Por un instante, Alexander dejó de respirar. Sintió que el suelo desaparecía bajo él. Sus ojos saltaron de la fotografía a Sofía, luego otra vez a la fotografía. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. La niña tragó saliva. Afuera. Una sirena chilló más cerca. Alguien golpeó la puerta principal. Caroline gritó algo desde la calle. Pero dentro del vestíbulo solo existían Sofía, el medallón y esas palabras. La niña lo miró con una mezcla de miedo y fe, como si hubiera estado esperando toda su vida para decir lo siguiente. Mi mamá dijo que usted no era solo el hombre que podía volver a caminar, susurró. Dijo que usted era mi padre.